Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre la materia estructura de datos. En esta ocasión les vamos a explicar árboles binarios. El video está conformado por la parte teórica, que es esta presentación, y también les vamos a ir explicando lo que es en el programa, el código. También vamos a resolver los recorridos de un árbol pequeño para verificar que esté trabajando bien el programa que les vamos a mostrar. Bueno, vamos a empezar. Las definiciones sobre los árboles binarios, o más bien árboles en general, son los siguientes, las más importantes. Primeramente tenemos lo que es el primer nodo de un árbol, normalmente dibujado en la posición superior y se denomina la raíz del árbol. Las flechas que conectan a un nodo con otro se llaman arcos o ramas. Sí, son las conexiones que hay entre los árboles. Y los nodos terminales, esto es, nodos de los cuales no se deduce ningún nodo, se denominan hojas. Sí, son los nodos que ya están en la parte final, los que no tienen lo que a nosotros le llamaríamos hijos. Los nodos que no son hojas se denominan nodos internos. Un camino de N1 a N2 es una secuencia de arcos contiguos que van de N1 a N2. Tenemos lo que es la longitud de un camino, que es el número de los arcos que contiene, o de forma equivalente el número de nodos del camino menos 1. El nivel de un nodo es la longitud del camino que lo conecta al nodo raíz. Tenemos lo que también es la profundidad o altura de un árbol. Prácticamente es la longitud del camino más largo que conecta la raíz a una hoja más 1. Un subárbol de un árbol es un conjunto de nodos del árbol conectados por ramas del propio árbol. Esto es, a su vez, un nodo árbol. Y un árbol está equilibrado cuando, dado un número máximo k de hijos de cada nodo y la altura del árbol h, cada nodo de nivel L menor a h-2 tiene exactamente k hijos. El árbol está equilibrado perfectamente entre cada nodo de nivel L menor a h, ya que tienen exactamente k de hijos. Ahora tenemos la definición de un árbol binario. Lo anterior era en general a un árbol, ahora este va a ser un árbol binario en sí. Bueno, dice que un árbol binario es un árbol en el que ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. En un árbol binario, cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos, subárboles, es decir, no puede tener más de 2 hijos. Como podemos ver en la imagen que está a nuestra derecha, tenemos 3 ejemplos de lo que serían árboles binarios, porque, como el texto lo mencionaba, solo deben de tener 2 hijos, 2 o menos hijos. Tenemos aquí A, tiene 2 hijos, que es B y C. B, a su vez, tiene 2 hijos, que es D y E. D, como podemos ver, ya no tiene ningún hijo, pero aún así sigue dentro del árbol binario. Y C tiene solo un hijo, que es F. Aún así, en esas 3 estructuras, aunque se ven diferentes, los 3 son llamados árboles binarios. Se conoce el nodo de la izquierda como hijo izquierdo y el nodo de la derecha como hijo derecho. Bueno, a su vez A, su hijo izquierdo, entonces sería B, y C sería su hijo derecho. A solo tendría un hijo que, bueno, para este caso, a este árbol en medio, su hijo sería B, pero sería hijo derecho, no tendría hijo izquierdo. Y A solo tendría hijo izquierdo, para el caso de este árbol más pequeño que está aquí. Un árbol binario es una estructura recursiva. Cada nodo es el raíz de su propio subárbol y tiene hijos que son raíces de árboles llamados los subárboles derecho e izquierdo del nodo respectivamente. Es decir, como podemos ver aquí, B ya forma otro subárbol, como vemos tiene D y a E como hijos, pero E a su vez también tiene otros 2 hijos, entonces aquí ya se formaría otro subárbol.
Bueno, mencionaba también el texto que cada nodo es el raíz de su propio subárbol. En este caso, como ya mencionaba, B es otro subárbol, entonces B a su vez sería la raíz de su propio subárbol que tiene aquí, y E sería otra raíz de otro subárbol que a su vez sería de esa parte que está aquí. Bueno, un árbol binario se divide en tres subconjuntos disjuntos, que es el nodo raíz, subárbol izquierdo de R y subárbol derecho de R. En este caso podríamos decirse o ejemplificar que este sería un subárbol izquierdo de R, R sería A, el nodo raíz, y otro subárbol derecho de R sería C, en este caso el subárbol pequeño que está aquí. Acá tenemos otro ejemplo que tenemos la raíz que es R, tenemos el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Igual este mismo sigue siendo un árbol binario. Vamos a continuar. Algunas de las operaciones básicas para el manejo de los árboles son la inserción, la eliminación, la búsqueda, el recorrido, mostrar los elementos que hemos insertado, así como poder eliminar un subárbol, algunas veces llamadas podar de igual manera, o bien añadir un subárbol que también es llamada injertar. Y también podemos encontrar lo que es la raíz de cualquier nodo. Bueno, aquí tenemos otra imagen que ejemplifica los conceptos que vimos anteriormente. Podemos ver que tenemos a la raíz, tenemos a E4, E5, E8 y E9, que son un conjunto con los arcos que les conectan, son un subárbol del árbol principal. O sea, es decir, tenemos acá a E4, E5, E8 y E9. Estos forman a su vez otro subárbol. Tenemos un nodo interno, que es el padre de E4, es padre de E5 y ascendiente de E5, E6, E8 y E9. Bueno, aquí mismo dice un árbol y sus nodos. Abajo tenemos un árbol equilibrado y un árbol perfectamente equilibrado. Un árbol equilibrado es cuando a su vez tiene la misma cantidad de subárboles, pero en este caso ya es perfectamente equilibrado porque estos a su vez tienen la misma cantidad de hijos, o sea, es decir, se puede tomar como un eje que parta a la mitad al árbol, y pues podemos ver que se podría decir que es un espejo porque tiene la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho. Continuamos. Tenemos otra imagen que refleja las profundidades de los árboles. También profundidad fue una definición que vimos anteriormente, y bueno, la profundidad se mide en niveles. Tenemos el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y se podría decir que mientras sea más grande pues se va a ir diciendo nivel 4, nivel 5, va a ir aumentando. Tenemos aquí este primer árbol que es de profundidad 4. Vemos que aquí está el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Como podemos ver dice 4 porque el 0 también se está contando, entonces tiene 4. Este es de profundidad 5, como podemos ver tenemos 0, 1, 2, 3, 4, entonces es 5. También se cuenta el 0, como les mencionaba. Seguimos y ahora vamos a ver qué es un nodo de un árbol binario de búsqueda. Este árbol binario de búsqueda son los que vamos a utilizar, o es el que vamos a utilizar más bien, en el programa que les vamos a mostrar a continuación para ejemplificar los métodos que vamos a ver que se utilizan en un árbol binario. Básicamente, un nodo de un árbol binario de búsqueda no difiere en nada de los nodos de un árbol binario. Tienen un atributo de datos y dos enlaces a los subárboles izquierdo y derecho respectivamente. Un árbol de búsqueda se puede utilizar cuando se necesita que la información se encuentre rápidamente. Un ejemplo de árbol binario de búsqueda es el que cada nodo contiene información relativa a un estudiante. Cada nodo almacena el nombre del estudiante y el número de matrícula en su universidad como tipo de dato entero que puede ser utilizado para ordenar.
Los nodos hijos se colocan de forma que los elementos menores queden en el subárbol izquierdo y los mayores en el derecho. Bien, pues la única diferencia que menciona el texto es de que ahora el árbol binario tiene a su vez un atributo de tipo, llamándolo ya más, de enviado a la programación, pues es de tipo string y va a tener el dato entero que es el que se va a ir ordenando de acuerdo de acuerdo a la comparación que tenga con la raíz, porque por ejemplo en el último texto menciona que el menor va a ir al subárbol izquierdo y el mayor al derecho. Las operaciones en árboles binarios de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda, al igual que los árboles binarios, tienen naturaleza recursiva y en consecuencia las operaciones sobre los árboles son recursivas. Si bien siempre se tiene la opción de realizarlas de forma iterativa, estas operaciones son el recorrido de un árbol, los mismos recorridos de un árbol binario preorden, inorden y posorden. La búsqueda de un nodo que devuelve la referencia al nodo del árbol o al nulo. La inserción de un nodo crea un nodo con dato asociado y lo añade en orden al árbol. Y el borrado de un nodo que busca el nodo del árbol que contiene un dato y lo quita del árbol. Y el árbol debe seguir siendo de búsqueda. Estas operaciones, como podemos ver, no difieren mucho de las operaciones que mencionábamos hace un momento en un árbol binario normal. Bueno, pues ahora vamos a explicarles cada uno de estos métodos. También les vamos a ir ejemplificando en el programa, así como haciendo un ejemplo en Paint para ver que funcione bien el programa. Vamos a empezar con el recorrido de árboles binarios. Para visualizar o consultar los datos almacenados en un árbol se necesita recorrer el árbol o visitar los nodos del mismo. El recorrido de árboles se refiere al proceso de visitar de una manera sistemática, exactamente una vez, cada nodo en una estructura de datos de árbol, examinando o actualizando los datos en los nodos. Tales recorridos están clasificados por el orden en el cual son visitados los nodos. Bueno, ahora vamos a ver los tipos. Existen 3 tipos. El primero que les vamos a presentar es el preorden. Bueno, dice que el preorden primero es raíz, izquierdo, derecho. Para recorrer un árbol binario no vacío en preorden hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo, comenzando con el nodo de raíz. Vamos a visitar la raíz primero, después atravesar el subárbol izquierdo y el tercero atravesar el subárbol derecho. Vamos con un ejemplo para entender mejor este tipo de recorrido de preorden. Bien, aquí tenemos un pequeño árbol, que es un árbol binario. Vamos a trabajar primero con el que era preorden. Bueno, tenemos que va a ser primero la raíz, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. Bueno, vamos a notar que es la raíz, que tenemos 25. Después dice que es hijo izquierdo, tenemos el 10. A su vez tiene, bueno, vamos a anotar el 10, que es la raíz. Como vemos no tiene hijo izquierdo, entonces vamos con el hijo derecho, que es el 15. Anotamos el 15. Ahora ya recorrimos lo que sería el hijo izquierdo para el 25, que es la raíz. Ahora vamos con el hijo derecho. El hijo derecho es a su vez raíz. Vamos a apuntar lo que es la raíz, 36. Ahora vamos con el hijo izquierdo, que es 30. Luego con el hijo derecho, que es 64. Y bueno, este sería su recorrido preorden. Vamos ahora, bueno, hasta el final les vamos a mostrar lo que sería, cómo quedaría en inorden, preorden y postorden en el programa. Ahora vamos con el siguiente tipo de recorrido, de recorrido.
Preorden. Bueno, ya vimos el preorden. Ahora vamos con el inorden. En el inorden, primeramente vamos a visitar lo que es el lado izquierdo, después la raíz y enseguida el lado derecho. Para recorrer un árbol binario no vacío en inorden simétrico hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Y como los mencionaba anteriormente, primeramente vamos a pasarnos o a anotar lo que viene siendo el subárbol izquierdo, que sería el primer dígito que vamos a tener. Después vamos a colocar lo que viene siendo la raíz, que es el nodo raíz que tenemos acá arriba. Y para finalizar vamos a atravesar lo que es el subárbol derecho. Y así volverá a repetir hasta terminar de recorrer el árbol. De igual manera se va a ver un ejemplo para el inorden. Entonces vamos a colocar lo que viene siendo el hijo izquierdo y como no lo tenemos, que es en la parte de acá abajo, vamos a colocar lo que viene siendo la raíz. En este caso viene siendo el 10 el que va a ocupar. Entonces vamos a colocar el dígito 10. Posterior a la raíz nos pasamos a lo que viene siendo el hijo derecho, que en este caso es el 15, y lo colocamos 15. Terminamos con esta parte la parte que abarca este subárbol, que vendría siendo a la vez un hijo izquierdo. Entonces este hijo izquierdo tiene lo que viene siendo su raíz, que es 25. La vamos a colocar porque ya terminamos por así decir, el hijo izquierdo, que era el conjunto de los nodos de acá. Entonces vamos a colocar lo que es la raíz. Va a ser 25. Nos queda un poquito más arriba. Ahí está. Después nos pasamos a lo que viene siendo el hijo derecho, que es este que tenemos aquí, pero a su vez este hijo derecho tiene hijo izquierdo, que en este caso viene siendo el 30, como lo podemos ver. Entonces va a ser el siguiente dígito que vamos a colocar. Listo, colocamos el hijo izquierdo, volvemos a visitar lo que viene siendo la raíz, nos pasamos a la raíz y viene siendo el dígito 36 y lo ponemos 36. Y para finalizar nos dice que nos vamos con el hijo derecho, que en este caso ya es izquierdo, raíz y derecho. Vamos con el 64 ahora y lo ponemos. Y de esta manera quedaría el recorrido en orden. Ahora volvemos a la presentación para ver el siguiente recorrido. El siguiente recorrido que tenemos es el postorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en postorden hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. En este vamos a poner lo que viene siendo el subárbol izquierdo y vamos a poner el hijo izquierdo. Enseguida vamos a atravesar el subárbol derecho y es el valor que vamos a poner, lo que vamos a tener del lado derecho, y para finalizar en este se va a colocar la raíz después. Entonces primero vamos a tener lo que viene siendo izquierdo, derecho y raíz, como lo podemos ver aquí, 1, 2 y 3. Vamos a llevar esta secuencia para recorrer el árbol y nos pasamos a lo que viene siendo nuestro ejemplo en postorden. Tenemos lo que viene siendo el hijo izquierdo, que sería de igual manera, por así decirlo, el subárbol que tenemos aquí. Pero este no tiene izquierdo, entonces vamos a poner el derecho, que es este de aquí, el 15. Ponemos el 15. Después de ahí
vamos a visitar la raíz, que es el 10. Lo colocamos 10. Por así decir, terminamos con con el hijo izquierdo, entonces nos pasamos con lo que viene siendo el hijo derecho, que es ahora el subárbol que tenemos acá. Visitamos entonces nos vamos, pero a su vez, este es un izquierdo, pero a su vez tiene también su propio izquierdo. Entonces tenemos que es el 30 y va a ser el dígito que vamos a posicionar y ponemos el 30. Visitamos al hijo derecho, es el 64, como podemos observar hacia la derecha. Después de ahí visitamos lo que es la raíz, en este caso es el 36 y lo ponemos 36. Entonces ahora ya terminamos lo que viene siendo el hijo izquierdo, que fue la parte de acá, y lo que viene siendo el hijo derecho, que fue esta parte de acá. Entonces ahora nos vamos a la raíz de izquierdo y derecho, de estos dos. Entonces la raíz es 25. Y va a ser el que vamos a poner. 25. Ahí está. Ponemos 25. Y de esta forma es como queda nuestro recorrido en forma post-orden. Bueno, ahora vamos a ver el programa para ver que esté funcionando correctamente. Más adelante les vamos a explicar en qué consiste todo nuestro conjunto de clases. Por ahora solo les vamos a mostrar nuestro caso, que sería el árbol binario, para mostrarles los métodos de inorden, postorden y preorden. Bueno, permítanme, primeramente tenemos lo que sería el método de inorden. Como mencionaba la presentación, los tres métodos son de tipo recursivo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este método se va a llamar a este mismo método para que se vuelva a ejecutar. Bueno, primero, que es inorden, dice que vamos a visitar al hijo izquierdo, después a la raíz y al final al hijo derecho. Podemos ver que mientras R sea diferente de null, va ahora sí a ejecutar esto que tiene dentro. Bueno, tenemos que inorden de R hijo izquierdo. Lo que les mencionaba sobre recursividad, que aquí de nuevo está volviendo a llamar a lo que es este mismo método. Tenemos de nuevo la llamada a inorden de R hijo izquierdo. ¿Para qué? Para que el hijo izquierdo, si a su vez tiene hijo izquierdo, lo va a visitar. Después dice que se va a imprimir lo que sería la raíz. Entonces, si a su vez es raíz, pues lo va a imprimir. Después se visita al hijo derecho. Mientras el hijo derecho vuelva a tener un hijo izquierdo, se va a volver a llamar al método, va a visitar a ese hijo izquierdo. Si ese hijo izquierdo ya no tiene más hijos nodos, pues se va a imprimir como si fuera la raíz. Y si no, pues se va a volver a visitar el derecho y así sucesivamente. En eso consiste el inorden. El preorden, tenemos el método que se llama preorden. Dentro de él, mientras R sea diferente a null, va a visitar primero lo que es la raíz, después al hijo izquierdo y después al hijo derecho. ¿Cómo es esto? Imprime la raíz, después visita al hijo izquierdo. Si a su vez tiene raíz, la va a imprimir. Si no tiene raíz, se va a ir con el hijo derecho. Si el hijo derecho a su vez tiene más hijos y estos hijos a su vez son raíces de otros subárboles, los va a imprimir nuevamente. Como les mencionaba, aquí de nuevo se está volviendo a llamar al mismo método de preorden. Seguimos con postorden. Bueno, aquí tenemos el método que se llama así, postorden. Tenemos que vuelve a llamar recursivamente a este mismo método. Primero va a visitar al hijo izquierdo y después al hijo derecho. Al final imprime a raíz. ¿Cómo es esto? Si el hijo izquierdo a su vez tiene
otro hijo izquierdo, pues se va a ir así sucesivamente hasta que el último hijo izquierdo, que sea, ahora sí que hijo, perdón, sea nodo hoja, entonces, es decir, que no tenga más hijos, pues lo va a imprimir porque va a ser lo que es el último hijo izquierdo, y ahora va a volver a imprimir después al hijo derecho y al final la raíz. Así es como quedan nuestros 3 métodos para los recorridos. Vamos a compilarlo para verificar que no haya ningún problema. Podemos ver que no hay. Vamos a nuestra clase principal. Como les decía, más adelante les voy a explicar todos los demás pasos o opciones que tenemos en nuestro menú. Por ahora solo nos importan lo que sería nuestros recorridos. Primeramente vamos a ingresar los elementos o números que ya teníamos en nuestro ejemplo de árbol. Vamos a verlo nuevamente. Bien, primeramente vamos a hacer el inorden, como ya lo veíamos que estaba en esta parte. 10, 15, 25, 30, 36 y 64. Así debe de quedar el inorden, pero vamos a insertar primero nuestros elementos. Bueno, primeramente ingresar dato. Vamos a ingresar el primero, que sería 25. Como les mencionaba, en un árbol binario de búsqueda también tenemos otro atributo de tipo string, que va a ser el nombre de este elemento. Le vamos a poner el mismo nombre del número, 25. Vamos a ingresar otro, que es el 10. Vamos a ingresar otro elemento, va a ser el 15. Vamos a ponerle 15. Nuevamente otro, el 36. 30. Los elementos que estoy introduciendo son los que hace un momento les mostraba en el árbol que utilizamos para ese. Ahora vamos a 30 y un último, que es el 64. Vamos a recorrerlo en orden. Vamos a verlo en orden. Ok. Tenemos el 10. Vamos rápidamente a verlo. Tenemos 10. Le damos Enter. Tenemos 15. Enter. Tenemos el 25. Enter. Tenemos el 30. Ahí está el 30. Enter. Tenemos el 36. Y vamos por el último, 64. Entonces nuestro método de inorden está trabajando correctamente. Vamos a imprimirlo ahora en preorden. Vamos a ver la opción 3. Tenemos el 25, vamos a ver preorden. 25, correcto. Tenemos 10, vamos a ver de nuevo el 10. Tenemos 10, correcto. Tenemos 15, correcto. Enter. Tenemos 36, correcto. Enter. Tenemos 30, correcto. Damos Enter y tenemos 64, correcto. Vamos a recorrerlo ahora en post-orden, nuestra opción 4. Tenemos el 15, vamos a ver el 15, ahí tenemos el 15, correcto. Tenemos el 10, ahí está el 10. Enter, tenemos el 30, ahí está el 30. Enter, 64, tenemos el 64. Enter, tenemos el 36, ahí está el 36. Y por último, 25, tenemos el 25. Muy bien, le damos a aceptar. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ponerle salir. Presentación finalizada. Bien.
Vamos con la presentación tipos. Bien, ahora el método de búsqueda. La búsqueda de un método comienza en el nodo raíz y sigue estos pasos. 1. La clave buscada se compara con la clave del nodo raíz. 2. Si las claves son iguales, la búsqueda se detiene. Y 3. Si la clave buscada es mayor a la clave raíz, la búsqueda se reanuda en el subárbol derecho. Y si la clave buscada es menor a la raíz, la búsqueda se reanuda en el subárbol izquierdo. Bueno, la clave se refiere al número que nosotros insertamos o... Sí, al número al dígito. Ajá. Vamos a ver este de búsqueda. A ver. Sí, vamos al método de búsqueda. Vamos al programa. Vamos a correrlo. Vamos a ingresar los mismos. ¿Qué les parece? Los mismos. Vamos con los mismos que trabajamos en el árbol. Vamos a ingresar los datos. El primero que teníamos era 25. Aceptar. El siguiente es el 10. Ay, perdón. Vamos a insertarlo de nuevo. 10. Vamos a insertarlo. Insertar otro. 15. Vamos a insertar otro, es el 36, 36. Aceptar, vamos otra vez al 30. Vamos de nuevo a insertar el último, 64. 64. Muy bien, ahora ya tenemos que introducimos esos números. Vamos a buscar uno que no esté en el árbol para verificar que esté funcionando correctamente nuestro árbol. Vamos a buscar el 1. Nos manda un mensaje de nodo no encontrado. El nodo no se encuentra en el árbol y ya nos muestra el número que introducimos, el 1. Vamos a buscar uno que sí esté. Vamos a buscar el número 10. Como podemos ver, nos arroja el nodo encontrado y sus datos son el dato, que es el 10, y el nombre, que es igual el nombre del 10. Vamos a buscar otro, vamos a buscar el 25. La opción 5. Vamos a buscar el 25 y nos arroja de nuevo el dato y su nombre. Vamos a buscar nuevamente 30. Y listo. Bueno, vamos a finalizar y vamos de nuevo ahora a la presentación. Listo, ya vimos el método de búsqueda. Ahora vamos con el método de inserción de un nodo. Para añadir un nodo al árbol se sigue el camino de búsqueda y al final del camino se enlaza el nuevo nodo. Por consiguiente, siempre se inserta como hoja del árbol. El árbol que resulta después de insertar sigue siendo siempre de búsqueda. En esencia, el algoritmo de inserción se apoya en la búsqueda de un elemento, de modo que si se encuentra el elemento buscado no es necesario hacer nada, o bien se usa una estructura de datos auxiliar para almacenar la información. En caso contrario, se inserta el nuevo elemento justo en el lugar donde ha acabado la búsqueda, es decir, en el lugar donde habría estado en caso de existir. Como ya vimos, estuvimos utilizando este método para insertar nuestros ejemplos de esos dos métodos anteriores. Bueno, vamos a ver cómo está aquí el método de insertar un nodo en el árbol. Bueno, nuestro método se llama agregar nodo y declaramos un nodo árbol nuevo. Este nodo nos va a servir para almacenar pues el dato que estamos ingresando. Bueno, este nodo lo estamos tomando de la clase nodo árbol. Como les decía hace un momento, eso se los voy a explicar más adelante, las clases que utilizamos. Si raíz es igual a nulo, entonces raíz va a ser igual a nuevo, es decir, nuestra raíz se va a posicionar en el elemento que le estamos introduciendo, el primero. Si no
Ahora vamos a utilizar otro nodo que se va a llamar auxiliar y se va a posicionar en raíz. Vamos a declarar otro nodo al que vamos a llamar padre. Ahora utilizamos un ciclo mientras. Mientras sea verdadero, padre va a ser igual a auxiliar. Si dato es menor a auxiliar dato, entonces auxiliar va a ser igual a auxiliar.hijo izquierdo. Es decir, que si el dato es menor al auxiliar, se inserta del lado izquierdo, porque como hace un momento les decíamos, los números que son menores a la raíz se van a insertar del lado izquierdo. Si auxiliar es igual a null, va a ser el padre del hijo izquierdo igual a nuevo. Este return nos va a ayudar a finalizar la ejecución del método. No va a arrojar nada, solo va a hacer que finalice el método. Ahora, si no, auxiliar va a ser igual a auxiliar.hijo derecho. Es decir, si es mayor, se va a ir del lado derecho. Como hace un rato les mencionábamos, pues el hijo derecho son mayores que a la raíz. Ahora dice que si auxiliar es igual a null, va a ser el padre de hijo derecho igual a nuevo. Es decir, pues ya no va a tener más hijos, entonces se va a insertar de modo automáticamente como un nodo raíz. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos el método de inserción de un nodo, ahora vamos con el método de eliminación de un nodo. Bueno, para eliminar, dice que la operación de borrado de un nodo es también una extensión de la operación de búsqueda, si bien más compleja de la inserción, debido a que el nodo suprimir puede ser cualquiera y la operación debe mantener la estructura del árbol binario de búsqueda después de quitar el nodo. Los pasos a seguir son buscar en el árbol la posición del nodo a eliminar. Si el nodo a suprimir tiene menos de 2 hijos, reajustar los enlaces de su antecesor. Si el nodo tiene 2 hijos, el de la rama izquierda y derecha, es necesario subir la posición que éste ocupa el dato más próximo de sus subárboles, inmediatamente superior e inmediatamente inferior, con el fin de mantener la estructura del árbol binario de búsqueda. Como podemos ver aquí dice que se va a sustituir el dato que tenga, por así decirlo, si tiene hijos, se va a sustituir por el inmediatamente superior o el inmediatamente inferior. Esto quiere decir que ya sea por cualquiera de los dos se va a sustituir. Vamos a ver ahora para hacer más comprensible este método de eliminar, vamos a utilizar un simulador. Vamos a insertar un árbol y vamos a ver esto. Entonces, ¿me dices? 20. Vamos a insertar el 20. Está insertado 8. Insertamos el 8. 47. Vamos a insertar el 47. 10. 5. El 13. El 50. Bueno, como podemos ver aquí, cada que lo inserta, como les mencionábamos hace un rato en el método de inserción, primero evalúa que la raíz, que el número que se va a insertar sea menor o mayor al nodo raíz. Ya después eso pasa con el siguiente. Aquí lo podemos ver ejemplificado. Se compara con la raíz, que es mayor, por eso se va del lado derecho. Va con el siguiente y se posiciona en el lado derecho porque sigue siendo mayor. Ahora, cuando están en amarillo es porque ya se insertaron ya se insertaron. Vamos a insertar otro. 32. Vamos a insertarlo. Tenemos ahí comparado con la raíz, es mayor, pero se compara con el 47, que es a su vez raíz de otro subárbol, es menor que el 47 y se posiciona del lado izquierdo.
Vamos a insertar otro. 25. 25. Sigue siendo mayor que el nodo raíz, que es 20, entonces se va a ir por lo tanto del lado derecho. Se va del lado derecho, se compara con el nodo raíz, que es a su vez 47, es menor. Ahora se va con el 32, que a su vez es otro nodo, bueno, va a ser otro nodo raíz, porque pues el 25 es a su vez menor que el 32. Se posiciona entonces del lado izquierdo. Vamos a posicionar un nodo del lado izquierdo del 20, entonces le vamos a insertar un 2. Se compara con raíz, se compara con a su vez otra raíz, ahora con el 5, que es el menor, se posiciona del lado izquierdo porque es menor que el 5 y listo, se insertó. Vamos a insertar un número mayor que el 5 para que lo inserte del lado derecho, vamos a insertar un 6. Lo insertamos, se compara con el raíz, otra vez, de nuevo, y se inserta del lado derecho del 5 porque es mayor. Vamos a insertar un último, va a ser el 33. Vamos a insertar, se compara, se compara, se compara y se inserta del lado derecho porque es mayor que el 32. Listo. Ahora vamos a eliminar. Muy bien, les mencionábamos hace un momento que se puede sustituir por, ya sea por el nodo izquierdo o el nodo derecho. Vamos a hacerlo más fácil. En este primer ejemplo vamos a eliminar el 2. Vamos a eliminarlo. No está buscando. Lo busca. Listo. Y así como estaba, así se fue, porque pues ya no tenía más hijos, entonces no había ningún problema de la eliminación. Vamos a eliminar ahora el 8. El 8, el nodo más próximo que va a tomar, pues ya sea que pueda tomar el 6 o el 13, vamos a ver cuál toma. Lo estaba buscando. Lo encontró. Ahora vamos que lo sustituyó por el nodo más próximo a él, que era el 10, y como podemos ver, pues no se altera el árbol, porque del lado izquierdo sigue teniendo un número menor y del lado derecho sigue teniendo un número mayor. Se utilizó en este caso para sustituir al 8, el número 10. Vamos a eliminar otro, vamos a eliminar el 10. El 10. Ok. Lo está buscando, sigue, lo encontró, entonces se sustituye igual por el nodo más próximo y ahí tenemos que es el 13. Vamos a eliminar ahora, en este caso un ejemplo más difícil, vamos a eliminar el 20, que es el nodo raíz de todo nuestro árbol. Vamos a eliminarlo, ahí está, más próximo. Como podemos ver, primero se fue el 47, después se fue a la izquierda, pasa el 32 y se decide por el 25. Vamos a... El menor de sus mayores. El menor de sus mayores. Entonces, así no se altera el árbol. Podemos seguir viendo que del lado izquierdo mantiene a sus menores y del lado derecho sigue manteniendo a sus mayores. Vamos ahora a hacerlo en el programa. En nuestro código, vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro código para eliminar. Aquí está. Método para eliminar un nodo del árbol. Bueno, primeramente vamos a ver qué es un método de tipo booleano. Es decir, es un tipo de método que va a retornar un true o un false. Tenemos primero dos objetos, objetos o nodos de la clase nodo árbol. Tenemos a uno que se llama auxiliar, que se posiciona en raíz, al padre que se posiciona también en raíz. Después tenemos una variable de tipo booleano, es hijo izquierdo, va a retornar un true, más bien es igual a un true, a un verdadero. Después sigue un ciclo de tipo while, de un tipo mientras el auxiliar dato sea diferente a D, es decir, que nos va a arrojar el número en el que estamos posicionados y mientras este sea diferente de D, o sea, del dato que queremos eliminar, el padre va a ser igual a auxiliar.
Si D, el dato que ingresamos que queremos eliminar, es menor a auxiliar.dato, es hijo izquierdo, entonces sigue posicionando con un true, que es verdadero. El auxiliar va a ser igual a auxiliar.hijo izquierdo. Si no es hijo izquierdo, va a ser igual a false. Entonces va a ser un auxiliar igual a auxiliar hijo derecho, o sea, se va a ir del lado derecho. O sea, va a estar el elemento que estamos buscando va a ser mayor, entonces se va a ir del lado derecho, por lo tanto. Entonces termina este ciclo. Nos vamos ahora con una condición que dice auxiliar punto hijo izquierdo igual a null y auxiliar hijo derecho igual a null. O sea, va a ser un nodo de tipo hoja, no va a tener hijos. Tenemos que si auxiliar es igual a raíz, entonces raíz va a ser igual a nulo. Si no, si es hijo izquierdo, es lo que mencionaba hace un momento. Es hijo izquierdo es una variable de tipo booleano, o sea que tiene valores de true o false. Entonces, si es true, entonces el padre hijo izquierdo va a ser igual a nulo. Si no, el padre hijo derecho es igual a nulo. Termina esta primera condición de que es un hijo nodo, un nodo tipo hoja. Bueno, ahora entramos al else de esa condición. Dice que else, si auxiliar hijo derecho es igual a nulo, entonces si auxiliar es igual a raíz, la raíz va a ser igual a auxiliar punto hijo izquierdo. Si no, aquí entra otra condición igual como mencionaba hace un momento, de que la variable es hijo izquierdo, es de tipo booleano, entonces va a arrojar un true o un false. Entonces ya nos manda que es padre hijo izquierdo igual a auxiliar hijo izquierdo. Si no, el padre hijo derecho es igual a auxiliar hijo de izquierdo. Tenemos el else de esa condición. Si auxiliar hijo izquierdo es igual a null, entra una condición auxiliar igual a raíz. Raíz va a ser igual a auxiliar punto hijo izquierdo. Si no, tenemos de nuevo la variable de tipo booleano, es hijo izquierdo, que es true y false. Bueno, si es verdadero, bueno, el padre hijo izquierdo va a ser igual a auxiliar hijo derecho. Si no, el padre hijo derecho va a ser igual a auxiliar punto hijo izquierdo. Tenemos nuestro else de esta condición. Entonces aquí tenemos el else y nos crea una variable de la clase tipo nodo árbol que va a ser igual a reemplazo. Este reemplazo va a ser igual a obtener nodo reemplazo auxiliar. Esto quiere decir que nos va a buscar nuestro nodo de reemplazo. Bueno, tenemos que si auxiliar es igual a raíz es igual a reemplazo, es decir, va a cambiar la raíz por el reemplazo que ya buscó anteriormente, con los métodos que las condiciones que ya vimos. Si no, el hijo izquierdo va a ser padre hijo izquierdo igual a reemplazo. Y si no se cumple esta condición, pues el padre hijo derecho va a ser igual al reemplazo. Reemplazo hijo izquierdo va a ser auxiliar hijo izquierdo. Retorna un true. Ahora tenemos el método que nos va a ayudar a obtener el reemplazo. Este método nos sirve para igual ejecutar el método que estaba arriba, el de eliminar. Bueno, va a ser un método de tipo de la clase nodo árbol, que va a ser obtener nodo reemplazo. Tiene como parámetro otro objeto, otro elemento de la clase nodo árbol. Se va a llamar nodo remp. Tenemos tres variables de la clase nodo árbol. Se llama reemplazar padre igual a nodo remp, es nuestro parámetro. Ahora tenemos otro que se va a llamar reemplazo igual al nodo remp, y auxiliar va a ser igual a nodo remp punto hijo derecho. Mientras auxiliar sea diferente a null, vamos a reemplazar el padre con el reemplazo. Va a ser reemplazar padre igual a reemplazo, y reemplazo va a ser igual a auxiliar. Auxiliar va a ser igual a auxiliar punto hijo izquierdo, y entra una condición de reemplazo diferente a nodo reemplazo punto hijo derecho. Si esto es verdadero, entonces, más bien si se cumple la condición, reemplazo padre va a ser
reemplazo padre punto hijo izquierdo va a ser igual a reemplazo punto hijo derecho. A su vez, reemplazo hijo derecho va a ser igual a nodo reemplazo punto hijo derecho. Y el nodo reemplazo nos los va a imprimir. Nos va a decir cuál va a ser el nodo reemplazo del nodo que eliminamos. Y bueno, pues ya nada más nos retorna el reemplazo, que nos va a ayudar al método anterior. Como podemos ver, es un método largo porque no solo es de buscar el elemento, sino que a su vez posicionar los demás elementos o nodos que están debajo de ese mismo nodo y que se mantenga su orden o su lógica del árbol, que es del lado derecho los mayores y del lado izquierdo los menores. Vamos a verificar que esté funcionando. Vamos a compilar de nuevo nuestra clase principal y lo vamos a correr. Bien, vamos a ingresar los elementos que utilizábamos hace un momento para explicarles lo de infija, posfija y infija. Ay, perdón, era inorden, preorden y postorden, perdón, me equivoqué. Y ya después los vamos a recorrer para ver que se haya eliminado ese elemento. Vamos a insertarlos. 25. 10. 15. 36. 30. 64. 'Bien, vamos a eliminar. Vamos a eliminar un nodo. La opción número 6 dice ingresa el número del nodo a eliminar. Vamos a ingresar un número que no esté en el árbol, que no sé, sea 1. Está funcionando, nos arroja que el nodo que introdujimos o el valor que introdujimos no se encuentra en el árbol. Vamos a seguir. Vamos a opción 6. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar el 30. El 30. Bien, dice el nodo eliminado. El nodo ha sido eliminado del árbol 30. Para comprobarlo vamos a recorrerlo en inorden. Vamos a ver. Es la opción número 2. Tenemos el 10. Vamos a comprobarlo con nuestro ejemplo que teníamos hace un momento. Estamos en inorden. Eliminamos el 30. Entonces nuestro inorden va a quedar. Es más, vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo. 30. Ok. Entonces, como se eliminó el 30, pues quedaría de la misma forma nuestro inorden, solo que pues ya no aparecería el 30. Vamos a ver. Tenemos el 10. Correcto, ahí tenemos el 10. Vamos a darle Enter. Tenemos el 15. Vamos a ver. Correcto, está el 15 ahí. Vamos a darle Enter. Tenemos el 25. Tenemos ahí mismo el 25. Correcto, Enter. Tenemos el 36. Efectivamente tenemos el 36, ya no nos mostró el 30. Vamos a seguir, le damos Enter, tenemos el 64. Y sí, como vemos, tenemos por último el 64. Muy bien. ¿Quieren otro? Vamos, muy bien, vamos con ese. ¿Qué les parece si eliminamos ahora? No sé, ¿cuál quieren? Tenemos al 25. 25, vamos a eliminar el 25. Dice que ya se eliminó. Ahora nos imprime en consola que el nodo de reemplazo es el 36. ¿Por qué? Bueno, es el más próximo al nodo raíz que ya eliminamos. Es el más grande. Vamos a ponerle aceptar. Vamos a recorrerlo de nuevo. Seguimos en inorden. Vamos de nuevo acá.
eliminamos el 25, ¿verdad? 30, sí, 25. 25, entonces, ahora como eliminamos el 25, ahora vamos de nuevo, tenemos que volver a hacer el recorrido porque como es el 25 y era el raíz, entonces ahora lo vamos a sustituir por lo que sería el más próximo, no, el menor de sus mayores, que en este caso sería el 30. Entonces aquí ya no sería el 25, tendríamos el 30. Perdón, pero ese ya lo eliminamos anteriormente. Entonces va a ser por el 36. Va a ser el 36, perdón. Entonces el 36 lo vamos a poner nada más para ver. Se va a sustituir por el 36. Perdón. No, se me olvidó borrarlo de aquí del árbol. Este ya no existe. Entonces ahora este se va a recorrer y este va a ser el 64. Tenemos el 64. Vamos a borrarlo. Se borra. Vamos a escribir el inorden. Vamos que el inorden es primero el hijo izquierdo. Hijo izquierdo, tenemos el 10, pero el hijo izquierdo pues no tiene. Vamos con la raíz, entonces ponemos el 10, coma. Vamos ahora con el hijo derecho, tenemos 15, coma. Tenemos ahora que se va a imprimir, bueno, tenemos ya recorrido el izquierdo, ahora va con la raíz, ponemos el 36. Ahora tenemos ya nada más por último el 64, porque pues ya no tiene más nodos debajo de él. Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Ok, vamos. Tenemos el 10, entonces, ahí está, el 10. Sigue el 15. Ahí está, tenemos también el 15. Enter. Tenemos el 36. Ahí está el 36. Enter. Tenemos el 64. Efectivamente tenemos por último el 64. Entonces nuestro árbol se eliminó correctamente. Nuestro inorden está perfecto. Y no sé si quieran hacer otro recorrido. No, ok. El público dice que no. El público dice que no. Bien, vamos a salir de nuestro programa. Ya les explicamos el método de eliminar. Vamos a ver qué sigue en la presentación. Muy bien, nada más sigue por último los métodos de ordenamiento. Dice, los algoritmos de ordenamiento exploran los datos de las listas o los arrays para realizar comparaciones y, si es necesario, lo que vienen siendo los cambios de posición. Cada recorrido de los datos durante el proceso de ordenación se conoce como pasada o iteración. Los algoritmos de ordenación básicos son la selección, la inserción y el método de burbuja. Y los algoritmos de ordenación que ya están un poquito más avanzados vienen siendo el shell, help sort, por montículos, merge sort, radix sort, min sort, kick sort. Bueno, estos son los métodos de ordenamiento. Los dejamos un momento para que los vean. Listo. Referencias. Bueno, por último, nuestras referencias, que son las que, son los elementos o lo que utilizamos para nuestra realización de nuestro marco teórico, en este caso presentada como la presentación. La presentación. Y también nuestro programa. Bueno, ahora vamos a explicarles lo que vendría siendo nuestro programa en sí, todo el menú que les mencionaba hace un momento. Bien, aquí estamos ahora con nuestro programa. Nuestro programa consta de 4 clases, como podemos ver aquí están. La primera, les vamos a explicar la de métodos. Esta de métodos nos sirve para crear un archivo donde nos va a almacenar los datos que le introducimos en el árbol. Lo que les mencionaba hace un momento, nuestro programa lo que hace es recorrer en los 3 tipos de orden el árbol
nos puede buscar, nos puede eliminar, nos va a generar el archivo, podemos visualizar lo que tienen los elementos en el archivo. ¿Qué más? Bueno, ahorita que lo veamos, se los explico. Aquí tenemos nuestra, como les decía, clase de métodos. Esta nos va a servir para generar nuestro archivo de texto. Tenemos tiene prácticamente solo dos métodos, que es guardar texto y leer texto. Se los dejo un momento para que lo puedan ver. Tenemos nuestras librerías que importamos. Aquí está nuestro primer método, guardar texto. Nuestro segundo, de leer texto. Bien, ya lo pudieron ver. Ahora vamos al árbol binario. Se lo estoy explicando rápido porque pues ya lo vimos prácticamente en lo del árbol binario, los métodos de inserción, recorrido, eliminación y búsqueda. Bien, tenemos lo que ya les mencionaba, árbol binario, nuestra librería Jopta Option Paint. Tenemos nuestro elemento de nodo árbol que se llama raíz, nuestro constructor que posiciona la raíz en nulo. Tenemos nuestro método para insertar, ya se los expliqué hace un momento. Se los vuelvo a enseñar. Aquí está. Se los vuelvo a explicar porque... Bueno, aquí están los tres métodos de recorrido. El primero es un método de tipo booleano para saber si está vacío el árbol, que posiciona a raíz igual a nulo. Ese no lo retorna. Tenemos el inorden, preorden y postorden, como les mencionaba hace un momento, con recursividad. Método de buscar un nodo en el árbol, aquí lo tenemos, está pequeñito. Creo que sí se los explicamos Bien, aquí está, lo pueden ver. Ya se los explicamos. El método de eliminar, aquí está. Vamos a ver un poquito más detenidamente. En todos estos se utiliza la clase nodo árbol. Ahorita vamos para ver qué nos va a servir esta. Bien, tenemos aquí eliminar nodo árbol. Método encargado de devolvernos el nodo reemplazo, ya también lo vimos, aquí está. Vamos ahora con el nodo árbol. Tenemos el nodo árbol. Aquí, aquí creamos dos punteros de hijo izquierdo y el hijo derecho para el nodo árbol. Pusimos nuestros atributos, uno de tipo int, dato, y uno de tipo string, nombre. Y creamos nuestro constructor que va a ser el encargado de crear el nodo. Aquí se va a llamar nodo árbol y va a tener como parámetro dos datos de tipo int, uno de tipo int, uno de tipo string. Y en ese mismo constructor inicializamos dato, nombre, hijo izquierdo y hijo derecho. Y mostramos el valor de los atributos del objeto. Bien, esta fue nuestra clase nodo árbol. Esta se implementó en el árbol binario. Bien, a su vez en la clase principal se van a implementar la clase métodos y la clase árbol binarios. Tenemos nuestras dos librerías. JOption sirve para los cuadros de diálogo que nos va a arrojar el programa. Y una de tipo date, la librería tipo date. Esta nos va a servir para darle el nombre a lo que sería nuestro archivo. Bien, tenemos nuestras variables, dos de tipo entero, dos de tipo string. Tenemos nuestro objeto de la librería date para la fecha, nuestra string fecha string, que va a ser igual a la fecha 1.toString, es decir, es igual a la fecha de este momento, por así decirlo. Va a eliminar los caracteres raros, la fecha. Se define el nombre del archivo con fecha y hora, con milisegundos para evitar duplicados. Es decir, todas estas líneas de código
nos van a servir para el archivo que se va a generar cuando nosotros estamos introduciendo los datos al árbol. Esta también nos va a servir para eso. Estas de aquí. Ok, vamos ahora con lo que es el menú. Tenemos nuestra implementación del árbol, de la clase árbol binario. Nos va a arrojar los métodos que ya tenía la clase árbol binario: búsqueda, eliminación, recorridos, tipos de recorridos y visualización. Bien, vamos. Nuestro menú tiene 8 opciones. El primero, ingresar. El 2, 3, 4, recorrer. Uno en tipo inorden, otro preorden y otro postorden. El 5, buscar un nodo en el árbol. El 6, eliminar un nodo en el árbol. 7, visualizar los datos guardados en el archivo de texto, el archivo que les digo que genera nuestro programa. Y la 8 para salir. Bueno, nuestro primer caso. Si ponemos que ingresar nuevo nodo en el árbol, pues vamos a ingresar el número del nodo. Aquí el usuario va a ingresar el número del nodo y va a agregar el nodo. Igual va a ingresar el nombre de dicho nodo y se va a guardar en árbol.agregar nodo. Es decir, este primer caso nos sirve para insertar básicamente y mandamos a llamar a lo que es el método agregar nodo del árbol binario. Nuestro objeto del árbol binario se llama árbol, para no confundirnos. Ok, el caso 2 es para el recorrido. Vamos a ver, recorrido in orden. Si el árbol está vacío, se va a imprimir que pues está vacío. Y se manda a llamar al método de inorden. Y si no, o sea, es decir, básicamente aquí esta condición nos va a arrojar si el árbol está vacío, y por eso si no se cumple, nos va a arrojar el árbol está vacío, no hay nada que recorrer, y listo. Este mismo, por así decir, pasos o líneas de código se van a implementar en el caso 3 y 4. ¿Por qué? Porque son recorridos, es decir, lo único que cambia es la llamada al método. En este caso va a ser preorden y en este caso postorden. Todos tienen de que si el árbol no tiene nada, pues nos va a arrojar de que, pues eso, de que el árbol está vacío. Ok, esos son el caso 2, 3 y 4. Ahora vamos con el caso 5. El caso 5 es de buscar un nodo en el árbol. Bien. Dice, si el árbol está vacío, es diferente de vacío, nos va a ejecutar estas líneas de código. Pero antes de eso, si el árbol está vacío, o sea, arroja un true de que está vacío, pues nos vuelve a lanzar el mensaje de que el árbol está vacío. Si el árbol no está vacío, nos va a pedir que ingrese el número del nodo buscado. Y ya, lo ingresamos. Y si el árbol de buscar se va a llamar al método de buscar el nodo y se le llama con el parámetro del dato que ya ingresamos. Si esto es igual a null, el nodo no se encuentra en el árbol. Este nos va a ayudar para buscar cuando buscamos un elemento que no introdujimos en el árbol. Ok, y si no, nos va a imprimir lo que sería el nodo con el dato que tiene ya el nodo. Muy bien. Ok. Bien, tenemos el caso 5. Vamos con el caso 6. El caso 6 nos dice eliminar un nodo del árbol. Bien, tenemos nuestras primeras líneas de código para cuando el nodo tiene elementos. Si no, nos va a decir que el árbol está vacío. Para cuando el árbol no está vacío, introducimos el dato que queremos eliminar. Si introdujimos uno que no está, más bien, pues el nodo no se va a encontrar. Entonces nos dice que el nodo no se encuentra, nos muestra el dato y pues ya. Y si no, y si está, es decir, que si está el nodo que queremos eliminar, pues aquí nos dice el nodo se ha eliminado del árbol y nos arroja el nodo eliminado. Este es para el caso 6. Vamos con el caso 7. Visualizar los datos guardados en el archivo de texto. Bien, es el archivo .user. Nos va a ayudar para introducir la dirección, más bien el nombre del archivo que se generó para visualizar nuestros datos.
Y el 8 es para pues salirnos del menú y de nuestro programa. El default, pues es decir, para todas aquellas opciones que no están dentro del menú, pues nos arroja una opción incorrecta. En caso de que se genere errores, para eso es nuestro catch number format exception n, que nos va a arrojar un error con n.getMesh. Esto se va a hacer hasta que el usuario quiera, por eso lo metimos en un ciclo do while. Mientras el usuario quiera que se esté ejecutando, pues se va a ejecutar. Vamos a mostrarles el nuevo método el de que se genera un archivo. Bien, tenemos aquí la carpeta donde está guardados nuestras clases. Como podemos ver, aquí ya tenemos 4 archivos. Estos 4 archivos se generaron hace un momento que les estábamos explicando la teoría. Y entonces tienen los datos que ingresamos. Vamos, aquí se ven, podemos verlos. Dato 1, 2, aquí están y aquí están. Vamos a copiar el primer nombre. Vamos a copiarlo. Y vamos a ver qué hace nuestro programa. Vamos a compilar para que verificar que no tenga ningún error. Proceso completo, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver. Bien, vamos a visualizarlos. Dice que ingrese la dirección, vamos a ver. Y como podemos ver, pues ahí está nuestro archivo que habíamos hecho anteriormente. Nos arroja los datos que ya tenía. Bien, lo abrimos para verificar. Tenía números consecutivos. Bien, es este 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7. Esos son los que nos imprimió hace un momento. Bien. Hacemos un árbol para igual seguir viendo que funcione. Vamos a introducirlo. Bien. Vamos a insertar 5. Agregamos nombre. Ingresamos otro. 4. Volvemos a ingresar. 7. 7. Vamos a ingresar otro. 8. Ingresamos 3. Ingresamos 1. Ingresamos 6. Ingresamos 10. Bien, vamos a ingresar los mismos en el simulador para ir comprobando que esté funcionando. Vamos a limpiarlo. Ok, vamos con el que introducimos primero. Insertar. Pues 5. 4. 3. 1. 7. 6. 8. 10. Bien. Vamos a ver cómo queda nuestro recorrido en orden. Tenemos el 1, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Bien, vamos con el recorrido preorden. 5, 4,
3, 1, 7, 6, 8, 10. Bien, vamos con el recorrido post orden. 1, 3, 4, 6, 10, 8, 7, 5. Bien, ya. Tenemos los 3 recorridos. Vamos a buscar ahora. Vamos a buscar un número que no hayamos ingresado. Vamos a ingresar el 50. El nodo se encuentra en el árbol, el 50. Muy bien. Vamos a buscar, seguir buscando. Vamos a buscar un 5. El 5 vamos a buscarlo. Ahí está. Tenemos los datos, que es el dato 5 y el nombre 5. Bien. Vamos a buscar uno más. Por último, el 7. Dato 7, nombre 7. Bien. Vamos a eliminar ahora. ¿Qué les parece si eliminamos uno que no está igual? Seguimos con un 25. El nodo no se encuentra en el árbol. Muy bien. Vamos a seguir eliminando. Vamos a eliminar un... será bueno, el 10. Bien, dice que se ha eliminado. Vamos a recorrerlo de nuevo en preorden. Bien, es la opción 3. Ahora nosotros los anotamos conforme iban pasando los mensajes anteriormente. Si quieren, ustedes los pueden hacer para comprobarlo. En lugar de que teníamos del 10, pues ya no va a aparecer, que estaba hasta el final. Bien, tenemos el 5, el 4, el 3, el 1, el 7, el 6, el 8 y ya. No vemos más el 10. Vamos con el in orden, nada más para que quede. Tenemos el 1, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y ya no tenemos el 10. Vamos a eliminar uno más y va a ser el raíz. ¿Qué les parece el raíz? El 5. El reemplazo va a ser el 6. Muy bien, entonces en el lugar del 5 va a tener el 6. Vamos a recorrerlo nuevamente. A ver. 1, 3, 4, 6, 7, 8 y ya. Bien, ese fue nuestro recorrido sin el número 10 ni el número 5. Vamos a visualizar nuestros datos que ya ingresamos. Bien, dice que ingresemos el archivo ERER. El archivo que acabamos de generar, pues vamos a buscarlo por hora porque si no sabemos son las 5:44, es este. Copiamos su nombre. Bien, bien. Aquí los podemos ver. Aquí los visualizan en esta parte. 5, 4, 7, 8, 3, 1, 6, 10. Bien. Bien. Aceptar. Ahí tenemos 5, 4, 7, 8, 3, 1, 6, 10. Listo. Vamos a insertar unos 2 más para ver, igual que los inserte bien. 90. Bien. 90. Bien. Otro 41. 41. Vamos a visualizarlos. Ok. No, perdón. Ingresamos el 41. Así, aquí en esta parte podemos ver nuestro archivo ya actualizado. Vamos a copiar otra vez el URL y digo el nombre para que no haya errores. 5, 4, 7, 8, 3, 1, 6, 10, 90, 41 y listo. Bueno, este ha sido todo nuestro programa, nuestro proyecto.
Esperemos si les haya agradado nuestro proyecto. Hasta luego. Adiós. Salir. Bye.